A principios de 2011, enero básicamente, y sobre todo después del 14 de enero con la caída de Ben Ali en Túnez y el surgimiento de Ranit Ghannouchi, el líder del movimiento islamista moderado, pues se llama moderado dentro de Túnez, se dio lugar a una serie de revueltas en Túnez, en Egipto y posteriormente en Libia, que luego se han expandido hacia Yemen y hacia Siria y hacia el mismo Qatar, algún intento de una rebelión también en Arabia Saudita. Los medios de comunicación europeos muy rápidamente llamaron a esto la primavera árabe, pero obviamente de primavera aquí hay poco, lo que hay es una serie de rebeliones acumuladas frente a regímenes autoritarios. En especial, este fenómeno se ha concentrado hasta ahora básicamente en 3 países: en Túnez, donde cae Ben Ali, donde se da básicamente a partir de las rebeliones y el desafío popular a la policía del régimen después de que Mohamed Bouazizi se autoinmolase, como se dice en la jerga de los polemólogos europeos, a lo bonzo, después del 20 de diciembre del año anterior, y esto pues obviamente arrasa una serie de alzamientos populares que muy rápidamente permiten la caída de Ben Ali. Algo parecido sucede en Egipto, cuyas protestas mucho más fuertes comienzan hacia la tercera semana de enero de este año y que llevan a que hacia mediados de febrero prácticamente el gobernante obviamente se ve obligado a renunciar, y en esta medida pues Hosni Mubarak termina saliendo del poder, y termina saliendo del poder entre otras, y aquí hay digamos la gran diferencia o la gran similitud entre Túnez y Egipto. Estos 2 gobernantes salen del poder porque los ejércitos de cada uno de estos estados deciden que el gobernante tiene que salir del poder. En Túnez, porque el ejército no era necesariamente un aliado de primer orden de Ben Ali, pero en Egipto porque el ejército consideraba que obviamente la crisis política de Hosni Mubarak podía arrastrar al ejército a una crisis de legitimidad y mantenimiento político. Y obviamente en esta medida pues entiende la actuación del mariscal Mohamed Tantawi, que obviamente prácticamente lleva a que Hosni Mubarak renuncie al poder. En Libia la situación es un poco distinta, entre otras porque el ejército libio era un ejército también de nuevo tribal, marcado por la pertenencia a las tribus, marcado por el asunto de que la capacidad de ascenso de los oficiales del ejército libio estaba en gran parte determinada por la pertenencia tribal y por la relación de Gaddafi con las tribus a las que pertenecían los oficiales. Y esto permite explicar por qué en Egipto y en Túnez hay una caída del gobernante, mientras que en Libia hay una especie de salida hacia la guerra, y hacia una guerra pues que además ha contado con el apoyo de la OTAN, que es lo que en última se vuelve la fuerza decisiva para que los opositores de Gaddafi pudieran ganar y llevar al derrocamiento de Gaddafi. En este contexto hemos visto que a lo largo del segundo semestre, en el caso de Túnez, se organizaron elecciones que dieron como lugar el surgimiento de un partido islamista en el contexto de una nueva constitución que se ha declarado islamista y que ha dado lugar a la aparición de la República Islámica de Túnez. Algo parecido estamos creyendo que puede suceder en Egipto, y muchos observadores de primer in situ han empezado a relatar, a narrar en el contexto internacional que muy posiblemente los ganadores de unas elecciones abiertas en Egipto sería la hermandad musulmana, lo que necesariamente lleva a la islamización de nuevo de un país muy importante que es Egipto, que es quizás la cabeza del mundo árabe. Y luego pues obviamente ya hemos visto que con la muerte o con la ejecución de Gaddafi, lo que va a sobrevenir en Libia fundamentalmente es la aparición del régimen islamista. De esta manera pues el sueño que algunos europeos planteaban de la primavera árabe, que incluso alcanzaron a comparar con los movimientos ciudadanos de Europa del Este del año 92 al año 95, pues tiene poco que ver con este movimiento que empieza a decantarse por unos regímenes islamistas mucho más fuertes e incluso en algunas versiones cercanas a un islamismo radical.